Así es, chicos. Entonces, justamente hace un rato Ricardo me estaba comentando, ¿no, profe? Y el ejército alemán, ante el ataque del gas mostaza, tuvo que utilizar, claro, tuvo que utilizar nuevos implementos. No, se escapaba del plan de los alemanes de que los franceses y los ingleses tenían esta herramienta, esta arma secreta que era el gas mostaza. Utilizaron, claro, en este caso, antifaces para poder protegerse de la emanación de los gases en plena guerra. Muchos de ellos, a pesar de ello, murieron calcinados, desfigurados su rostro. ¿Por qué? Porque este gas, este ácido era muy penetrante. Entonces, y justamente Adolf Hitler estuvo a punto de finiquitar, de morir en este campo de batalla, ¿no? El cual, el cual posteriormente ya sabemos cuál es la historia de Adolf Hitler, ¿no? Después de que se retiró en esta batalla, la batalla de Somme, ¿no? Porque le alcanzó justamente el gas mostaza, se recuperó y a partir de ello va a buscar la revancha, ¿no? Ese sentimiento de nacionalismo que va a expresar y que posteriormente se convertiría en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como dato importante, ¿ya? No te olvides. Entonces, listo. Alemania, en pocas palabras, fracasó en su intento en esta segunda etapa por querer tomar Francia. Nuevamente le fue esquivo, ¿no? Tomar el territorio francés, ¿no? Prácticamente mala suerte. Más que mala suerte, no esperó de que Inglaterra apoyase a Francia en este momento. Es por ello, es por ello que Alemania, a partir de este momento, va a guardar mucho rencor, mucha hostilidad con el ejército inglés, ¿no? Con el imperio inglés. Entonces, Alemania entonces va a buscar cobrarse, ¿no? Esta venganza contra los ingleses, ya no con los franceses, sino contra Inglaterra. Ahora, pero ¿qué es lo que sucedía? Todavía estamos en esta segunda etapa, chicos. ¿Qué es lo que sucedía, ¿no? Una vez que Alemania fracasó en su segundo intento por tomar Francia, ¿no? Por otro lado, Italia, al ver que los alemanes no tomaban posición, no avanzaban, la única victoria que habían obtenido los alemanes eran contra Rusia, ¿te acordarás? ¿No? Entonces, Italia, al ver que los alemanes intentaban y no podían consumar su objetivo, conseguir su objetivo, Italia ya estaba pretendiendo retirarse de, del bando de los países centrales. Sí. Número uno, ¿por qué? Porque tú bien recuerdas, desde la época de la paz armada, ¿no? Los italianos firmaron un tratado secreto con los franceses, ¿no? De no agresión, claro. Y justamente es aquí donde se va a ver descubierto este plan, ¿no? Este tratado secreto. Los italianos van a dejar, se retira del grupo de los países centrales en el año 1917 a favor de los aliados. Claro, se va a pasar al otro bando, ¿no? Apoyando al grupo de los aliados que estaba liderado por Francia. Causa, ahí está, ¿no? En la época de la paz armada acordaron italianos y franceses no agredirse. Y ahora ese plan, ese tratado, se desmanteló, se descubrió, se vio a relucir. Entonces, es por ello que Alemania, ¿no? Va a ir en contra de Italia. Alemania y Austria, que forman parte del grupo de los países centrales, al enterarse de que Italia los está traicionando y pasándose al bando enemigo, no van a perdonar dicha traición. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Alemania y de Austria? Van a atacar Italia como a modo de venganza, ¿correcto? Y es ahí que se produce la batalla de Caporetto, ¿correcto? Caporetto es un territorio que queda hacia el lado este de Italia. Acá está, miren, acá tenemos el mapita, fíjense, el reino de Italia, ¿correcto? Miren, Caporetto está donde está ubicado al este, hemos dicho, ¿no? En la flechita del mouse, ¿correcto?
de color amarillo, ahí está resaltado, dice Caporetto. Claro. Es una ciudad que limita, es una frontera que limita Italia y el imperio de Austria. Entonces, Austria, con la ayuda de Alemania, van a atacar al reino de Italia a modo de venganza por haberlos traicionado, ¿no? Y habiendo pasado al bando de los enemigos, o sea, al bando de los aliados. Es aquí en esta batalla donde Austria le gana el enfrentamiento, Italia es derrotada, va a tener que ceder dichos territorios fronterizos. Ahora, ¿por qué se retira Italia? Ya le hemos dicho, Carelis. Ya, se retira justamente porque veía de que el avance del grupo donde él estaba, ¿no?, de los países centrales, no estaba logrando grandes objetivos. La única victoria que había tenido Alemania era contra Rusia. ¿Y te acuerdas? Tanto con Francia, todavía no había logrado ningún tipo de resultado. Se habían producido dos intentos de invadir Francia y no lo había logrado. Es por ello que Italia, al ver que los alemanes no tenían buenos resultados dentro de esta guerra, Italia ya estaba, ¿no?, desertando, ya saliendo del grupo de los países centrales. Ese fue el motivo, ¿no? El primer motivo. Y el segundo fue el acuerdo secreto que ya habían firmado hace mucho tiempo atrás entre italianos y franceses. Ese acuerdo a pacto secreto de no agresión, o sea, de acuerdo de neutralidad. Ahora, entonces, al pasarse los italianos al bando de los aliados, entonces los que no van a perdonar van a ser los alemanes, y tampoco los austríacos. Los alemanes y los austríacos van a atacar Italia a modo de venganza por haberlos traicionado. Entonces, se produce la batalla de Caporetto, como ya lo hemos dicho. Caporetto es una ciudad fronteriza, ahí está donde está la flechita del mouse, correcto. Y de esa forma se cobraron la venganza. Los alemanes y los austríacos le ganaron a Italia, ocuparon la zona, ¿no? Y fíjense, ocuparon todo el sector del lado oriental. Fíjense, todo este sector, miren, todo este sector donde está rodeando la flechita del mouse, todo eso fue ocupado por Austria y también por Alemania, todo ese sector. O sea, la venganza que se cobraron los alemanes y los austríacos fue positiva, ¿no? Eso pasa por haberlos traicionado, pues Italia se pasó al bando. Perdió mucho, sí, perdió demasiado. Entonces, ahora, entonces eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Italia ahora está dentro del otro grupo. ¿Le va a costar muy caro a Alemania pasarse al otro bando? Sí, le va a costar muy caro. ¿Por qué? Porque ya está perdiendo territorios. Alemania y Austria ya le quitaron territorios. Ahora, prácticamente Italia durante esta guerra muy poco va a ser su participación, debido a que fue un duro golpe el que recibió. Fíjense, perder una parte importante de su territorio, ¿no? Entonces, los italianos prácticamente fueron derrotados en primeras instancias. Es por ello que su participación de Italia va a ser insignificante dentro de esta guerra. Ahora, ¿qué hicieron los países aliados? También van a mover sus fichas, ¿correcto? Bueno, los países aliados, liderados por Francia, seguidos por Rusia e Inglaterra, y ahora Italia, que también ya está en ese grupo, van a decretar contra Alemania y contra Hungría, ¿no? Van a decretar, ¿no?, aislarlos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que van a cerrar todas las fronteras, simplemente para que Alemania y Austria no tuvieran contacto con otros países, los van a aislar, ¿correcto? Con el fin de no abastecerles de materias primas y víveres, ¿correcto? Entonces, ese fue un duro golpe que recibieron estos dos países que formaban parte del grupo de los países centrales. Entonces,
Alemania y Austria quedaron aislados dentro de Europa. No tenían salida por tierra. Por mar sí, pero por tierra no tenían contacto con ningún otro país, porque eran considerados como peligro latente dentro de la guerra, ya que ellos habían incitado el inicio de esta Primera Guerra Mundial. Aparte de lo que le habían hecho a Italia hace muy poco, ¿no? Que le habían quitado gran parte de su territorio, ¿no? Del lado este. Entonces, ¿y quién propuso esa idea de aislar a, a Alemania y Austria? Fue la idea prácticamente de Inglaterra, ¿no? Entonces, Inglaterra manejaba muy bien sus fichas dentro del grupo de los aliados. A decir verdad, quien más lideraba ese grupo no era Francia, ¿no? Y ojo, que Francia fue quien convocó a este grupo, sí, pues Francia convocó a este grupo, pero quien más lideraba en estrategias y en movimientos audaces dentro de esta guerra fue Inglaterra. Entonces, Inglaterra fue quien propuso la idea de aislar como una medida de respuesta. ¿Para qué? Para que estos países de una vez por todas agachen la cabeza, de una vez por todas Alemania y Austria se rindan, que ya no avancen en la guerra, pero fue todo lo contrario, ¿no? Alemania no se iba a dejar humillar, Alemania no iba a torcer su brazo, ¿no? Y mucho menos se iba a dejar someter por los países aliados. Y Alemania ya tenía bien marcado cuál iba a ser su siguiente ataque. Y recordarás muy bien a quién, a Inglaterra, claro, porque te acuerdas que Inglaterra apoyó a Francia en la resistencia, en la segunda resistencia, justamente trajo también el gas mostaza, ¿no? Que ya les comenté. Entonces, el siguiente objetivo de Alemania era atacar, cobrarse contra Inglaterra. Aparte que Inglaterra también había planeado aislar, ¿no? A los alemanes, Inglaterra había planeado aislar a los alemanes y también a los austriacos. Entonces, se había ganado bastante el odio, ¿no? Inglaterra por parte de los alemanes. ¿Y qué es lo que hace Alemania? Alemania, como todavía se podía desplazar por el mar, como les dije, ¿no? Alemania estaba aislado por tierra, ¿no? Por las fronteras terrestres, pero no por el mar. Alemania va a hundir una de sus embarcaciones más emblemáticas del imperio inglés. Se llama el Lusitania, en el año 1917, casi al finalizar el año 1917. Esta embarcación, Lusitania, prácticamente era la embarcación emblemática, ¿no? que representaba el poder del imperio francés. Era la embarcación que año tras año se desplazaba por el Océano Atlántico comercializando productos de Inglaterra hacia los Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Inglaterra, ¿correcto? Y Alemania envió submarinos para poder derribar esta gran embarcación, ¿no? Que cruzaba el Océano Atlántico. Y a muy poco de llegar a Inglaterra, esta embarcación que estaba en dirección de ruta de Estados Unidos a Inglaterra, ya a pocos kilómetros de llegar a Inglaterra, fue atacado por dos submarinos alemanes, los cuales lo hundieron a esta gran embarcación, donde murieron más de 3,000 pasajeros ingleses. Pero ahí viene otro factor. También murieron 265 pasajeros norteamericanos. Esa fue la cifra de muerte de aquellos ciudadanos norteamericanos que también se trasladaban en esta embarcación. Al enterarse los Estados Unidos de este hecho inédito, es cuando Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. A partir de este momento, Estados Unidos llega a ingresar a la guerra. Era un país neutral, era un país que no estaba dentro de sus expectativas ingresar a la guerra, no, para nada. ¿No? Estados Unidos preferiblemente basaba sus ingresos económicos en seguir desarrollándose como un país industrial y mucho menos quería enfrentarse en un conflicto, porque tú bien sabes que toda guerra es una inversión de economía
es una inversión de armas, es una inversión de muchos recursos. Entonces, Estados Unidos se mantenía neutral hasta que sucedió este hecho inédito, ¿correcto? Entonces, ese fue un gran punto de quiebre, ¿no? Alemania le dio donde más le dolía a los ingleses, y sobre todo con atentar con 3.000 ciudadanos, ¿no?, de su nacionalidad. Ahora, pero Alemania no se iba a quedar solamente, Alemania no solamente se iba a quedar con ese gusto, Alemania va a seguir atacando a Inglaterra, ¿no? Es por ello que se produce el combate de Jutlandia. Fíjense, acá tenemos la imagen, ¿no? Acá tenemos la imagen claramente, ¿no? Mira cómo las embarcaciones alemanas salen del puerto de Brandenburgo, que queda en Alemania, por el norte. Miren la flechita de color rojo por donde está el mouse, ¿correcto? Y el punto del combate de Jutlandia se va a producir en la zona del mar. Toda esta zona se llama el Mar del Norte, ¿correcto? Las embarcaciones inglesas van a ir también en búsqueda del enfrentamiento. ¿Cuál era el objetivo de estas embarcaciones alemanas que están de color rojo? Esas dos embarcaciones alemanas tenían el objetivo de llegar hasta Inglaterra y bombardear todos los puertos de Inglaterra, pero los ingleses van a detener este avance. Pero, ¿cómo va a ser el resultado de este enfrentamiento? ¿Quién va a obtener la victoria de este enfrentamiento? Va a ser justamente la victoria de los alemanes, ¿sí? Alemania va a obtener, claro, porque contaba con mejores embarcaciones para esta época que los ingleses. En este caso contaba con embarcaciones y submarinos, los cuales fueron rotundamente favorables para Alemania. Entonces, Alemania obtuvo el poder de todo este sector llamado el Mar del Norte. Todo este sector iba a ser posicionado por Alemania. Ya tenía el dominio. Pero a pesar de ello, Inglaterra todavía seguía teniendo el control del Océano Atlántico. El Océano Atlántico se encuentra hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, ¿no? El Mar del Norte es un pequeño espacio, ¿no?, marítimo, pero el Océano Atlántico está hacia el lado opuesto, ¿no? Entonces, a pesar de que los ingleses perdieron este combate histórico, todavía seguían teniendo el control del Océano Atlántico. Claro, solamente perdieron esta conexión, esta porción del mar. Pero a pesar de ello, los alemanes ya se estaban cobrando su venganza, ¿no?, en contra de los ingleses, los cuales habían frustrado la segunda invasión contra Francia y también habían promovido aislarlos, ¿te acuerdas? Entonces, Alemania ya estaba teniendo ciertos resultados, ¿no?, a su favor. Ahora pasamos a la tercera etapa, dice otros frentes. Acá hay un error, acá dice 11.917, ese año todavía no existe. Acá debería ser 1917, claro. Esta tercera etapa se llama otros frentes de guerra. ¿Qué quiere decir? Que Alemania va a tomar la decisión de invadir las colonias inglesas. Alemania ya estaba con el autoestima muy elevado. Le había ganado Inglaterra, ¿no? Primero había atacado su barco emblemático llamado ¿no?, en este caso, su barco emblemático, ¿no? También había ganado en el combate de Jutlandia, y ahora le va a dar otro duro golpe a los ingleses. Los alemanes ahora van a querer invadir las colonias de Inglaterra. ¿Y dónde estaban las colonias? ¿Qué colonias de Inglaterra? Las que se encontraban en América del Sur. ¿Qué, profesor? O sea, las embarcaciones, los submarinos alemanes van a llegar acá a Sudamérica. Por supuesto. Van a invadir la costa de Chile, ¿no? Es ahí donde se produce el combate Coronel, donde los alemanes triunfaron notoriamente. Fue una sorpresa para los ingleses. Los ingleses no esperaron que los alemanes iban a atacar sus colonias, que iban a tomar sus colonias, pero así fue. Entonces,
¿Y por qué? ¿Y por qué se desplazaron los alemanes? ¿Con qué intención llegaron hasta acá, hasta América del Sur? Porque para aquellos tiempos, grandes recursos naturales se encontraban en esta zona de América, aparte del guano, aparte del salitre, ¿no? Que eran piezas fundamentales, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces, Alemania obtiene una victoria absoluta, rotunda. Fue una sorpresa. Los ingleses se quedaron con la boca abierta. Pero el avance de los alemanes todavía va a seguir hasta las islas de las Malvinas. Las islas de las Malvinas se encuentran hacia el punto más extremo de América del Sur, hacia el punto más bajo de América del Sur. Y es ahí donde el ejército alemán, ¿no? La Marina de Guerra de Alemania también va a querer tomar ese territorio, ¿no? ¿Y qué posee las Islas de las Malvinas? Posee lo que vendría a ser recursos del guano, ¿no? Que para aquellos tiempos, recuerda muy bien, ¿no? Todavía este recurso era muy valorado, sobrevalorado en muchos países industriales. Y para Alemania era un recurso fundamental. Recuerda que Alemania era la tercera potencia industrial en el mundo en aquellos tiempos. Entonces, eh, ¿cuál fue el resultado de este combate en las Islas de las Malvinas? Fue favorable para Inglaterra. Inglaterra no va a permitir que Alemania arrebatase esos territorios. Entonces, Inglaterra triunfa en este enfrentamiento de manera muy apresurada, ¿no? Porque buscó la forma de cómo desplazar sus embarcaciones para evitar que los alemanes sigan haciendo de las suyas en América del Sur. ¿Correcto? Ahora, pasamos a lo que vendría a ser, ¿no? Otros acontecimientos. Fíjense, chicos, Japón. ¿Qué tiene que ver Japón, profe? Japón también era uno de los países que formaba parte de los grupos aliados, del grupo de los aliados. Japón era un país secundario, por decirlo así, dentro del grupo de los aliados. Japón va a tomar la fortaleza de Alemania, que se encontraba en China. Prácticamente los alemanes estaban perdiendo, ¿no? Estaban perdiendo cierta relevancia, cierto poder, cierta influencia dentro de esta guerra, porque más eran sus derrotas que sus victorias. Y sus victorias eran insignificantes, no eran victorias rotundas, absolutas, que ponían en jaque al grupo de los aliados, no. Eran victorias muy pequeñas, pero sus derrotas sí eran tremendas, ¿no? Era el país que más invertía en esta guerra, pero tenía pocos resultados. Entonces, por el lado del continente de Asia, Japón le va a arrebatar una de sus colonias a Alemania, que se llama la colonia de Tsingtao, que queda en China. Fue un duro golpe para los alemanes, porque mientras ellos se enfocaban en la guerra en Europa, entonces los japoneses aprovecharon por estar más cerca de este territorio, arrebatándoles. Aparte que Japón recibía la protección de los países aliados, como ya te dije, ¿no? Era un integrante más. Ahora, Inglaterra va a derrotar al Imperio Turco. En aquellos tiempos, Turquía, el Imperio Turco, o también llamado el Imperio Otomano, también era un integrante de los países centrales, del grupo de Alemania, de Austria, ¿no? Claro. Entonces, el Imperio Turco apoyaba a Alemania y también a las pretensiones de Austria, pero fue derrotado porque el Imperio Otomano o Turco tenía un ejército muy precario. Estaba pasando por su último proceso de desarrollo industrial. A decir verdad, muy poco era su desarrollo. Lo mismo que sucedía, ¿te acuerdas con Rusia? ¿No? Te comenté que Rusia no había generado tanto desarrollo, por eso fueron derrotados por los alemanes, ¿te acuerdas? Ya en la primera etapa hablamos de eso, en la primera etapa de la guerra, ¿no? Igual era muy similar el caso del Imperio Turco. ¿Te acuerdas por qué por qué perdió la posición de los pueblitos de los Balcanes? Claro, porque su desarrollo, su época ya había pasado. Entonces, y con esto fue justamente la gota que derramó el vaso, ¿no? Acá el Imperio Turco fue destruido por completo. Los ingleses, que eran superiores, ¿no? Derrotaron al ejército.
¿no? El héroe de este enfrentamiento fue el general inglés Thomas Lawrence. Ahora, ya en la cuarta etapa, en la penúltima etapa, llamada la Segunda Guerra de Movimientos, el año 1918, se van a producir los hechos determinantes. Ya estamos a punto de finalizar. ¿Cuáles son esos hechos determinantes? Rusia es derrotada por Alemania. Alemania nuevamente va a querer tomar Rusia, y así va a ser, pues, ¿no? Parte del territorio ruso va a ser cedido a los alemanes. Los rusos ya prácticamente no tenían nada que hacer en la guerra. Aparte que para este año, recuerda muy bien, en Rusia se está desarrollando la revolución. Entonces, la prioridad era que Rusia primero resolviera sus problemas internos a seguir participando en la guerra. Más generaba gastos en la guerra y poco o nada se preocupaba, había preocupación por la realidad que se vivía dentro de Rusia. Entonces, ya para esta época, quien gobernaba Rusia, o bueno, sí, Rusia, en este caso era Lenin, ¿no? ¿Te acuerdas? Vladimir Ilich Ulyanov. Este personaje fue quien sacó a Rusia de la guerra, ¿no? Rusia se retiró firmando el Tratado de Paz de rendición con los alemanes, llamado el Tratado de Brest-Litovsk, ¿no? ¿Te acuerdas? Que lo dijimos como dato la vez pasada, el Tratado de Brest-Litovsk, correcto. Rusia se retira, firma, reconoce, ¿no?, que es derrotada, ¿no?, por los alemanes, porque ya en su momento, ya Rusia en la primera etapa de la guerra ya había perdido ciertos territorios muy importantes, ¿no? Y de esta forma está determinando su salida de la guerra. Abandona el grupo de los aliados, prácticamente se retira definitivamente. Ahora, Estados Unidos va a ingresar a la guerra. Te recuerdas muy bien que, ¿no?, en el año 1917 se produjo el atentado, ¿no?, a la embarcación, ¿no? Entonces, en este caso, Estados Unidos ya piensa ingresar a la guerra, piensa participar de lleno a la guerra con el fin de darle fin a este proceso y sobre todo eliminar a Alemania, ¿no? Estados Unidos despierta, ¿no? ¿Para qué? Para formar parte de los aliados. Ahora, y nuevamente Alemania, ¿no?, con la motivación que siempre lo caracteriza en esta guerra, prácticamente quería dar el último golpe de gracia, el último golpe, ¿no?, a Francia, ¿no? Ya hubo dos tentativas, en las dos fracasó. Alemania va a ir por la tercera tentativa a Francia. Claro, había obtenido pequeñas victorias, ¿por dónde? Ya sabes, contra los ingleses en el combate de Jutlandia, ¿no? Le había ganado a Rusia, Rusia renunció también, ¿no? Reconoció que Alemania, ¿no?, fue vencedora. También por América del Sur también obtuvo una simbólica victoria, y eso como que le motivó a Alemania para tentar nuevamente a su archienemigo, Francia, por tercera vez. Entonces, los alemanes invaden Francia nuevamente, a 60 kilómetros de París, de la capital de Francia, se produce la segunda batalla de Marne, justamente en la frontera del río Marne. Ahora, la resistencia fue liderada por el general francés Fernando Foch, ¿no? Francia fue apoyado en este caso por los Estados Unidos. Inglaterra ya no, ¿por qué? Porque había quedado fuertemente golpeada, ¿no? Recuerda muy bien que Inglaterra había utilizado gran parte de su poder militar para resistir al ataque de los alemanes, ¿no?, en el combate de Jutlandia, también hacia las colonias de América del Sur, también apoyando en la resistencia en la segunda invasión de los alemanes a Francia, ¿no? O sea, Inglaterra prácticamente había bajado su nivel militar debido a que ya había invertido mucho durante este proceso. Ahora, entonces Estados Unidos va a apoyar a Francia y fue clave, ¿no? El general John Pershing lideraba el ejército de los Estados Unidos apoyando a los franceses. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue favorable para Francia, debido a que el apoyo de Estados Unidos fue
fundamental. Ahora, pero los alemanes van a tentar, a pesar de ello, van a resistir y van a enfrentarse en una última y definitiva batalla contra los franceses. Alemania va a agotar ahí todas sus opciones, todo o nada. Entonces se produce la batalla de Amiens en Francia, el 8 de agosto del año 1918, ¿correcto? Y esa fue la victoria definitiva de los aliados. Alemania pierde por completo, queda reducida prácticamente a nada, ¿no? Fue humillada, fue derrotada por completo en la batalla de Amiens, la última batalla dentro del territorio francés. O sea, Francia por tercera vez obtiene la victoria en contra de los alemanes. Y así llegamos a la quinta etapa, fin de la guerra, ¿no? Las continuas derrotas de Alemania generaron dentro de Alemania, ¿qué pasó en Alemania en sí, no? Fueron tantas las derrotas, ¿no?, de Alemania que se produce un levantamiento. La propia población en Alemania estaba descontenta con el rey, porque recuerda muy bien que el Kaiser Guillermo II fue quien incitó a la guerra, claro, pero eran más las derrotas que las victorias, ¿no? Y eran derrotas humillantes para Alemania. Entonces el pueblo se levantó y obligaron al rey a retirarse del gobierno. Es por ese entonces que Guillermo renunció al gobierno, tuvo que abdicar, renunciar, y Alemania terminó una etapa de su vida y nuevamente se restableció una república. ¿Qué es una república? Que ahora ya no va a haber un emperador, un rey, sino va a haber un presidente. Cuando hablas de república, escúchalo bien, ya no se habla de un gobierno de un rey, sino de un presidente democrático, constitucional. Entonces, el primer presidente llamado Federico Ebert. Este personaje fue quien, ¿no?, sacó a Alemania de la guerra, ¿no? Definitivamente, la va a sacar renunciando, ¿no? Y propuso el armisticio. Profe, ¿qué es armisticio? Es la rendición definitiva de Alemania, ¿no?, dándose por derrotada en la Primera Guerra Mundial. Este armisticio se llama la paz de Compiègne. Así es. Este tratado de derrota de los alemanes definitivo se produjo en un ferrocarril ubicado en la ciudad de Compiègne, ¿no? Es un ferrocarril histórico. Es dentro del vagón de este ferrocarril, donde se firma el fin de la Primera Guerra Mundial, donde asume su derrota los alemanes. Acá tenemos una escena en la parte de abajo, ¿no?, donde firma el presidente Federico Ebert la derrota de los alemanes, ¿no? Y los franceses están sentados, ¿no?, esperando que el nuevo presidente de Alemania firme la derrota. Ahora, como dato importante, en la Segunda Guerra Mundial, ese mismo vagón del ferrocarril también va a ser utilizado, pero ahora en la Segunda Guerra Mundial se van a invertir los papeles. Ahora el que va a firmar la rendición en la Segunda Guerra Mundial, en ese mismo vagón de tren, va a ser Francia. Sí, Francia. ¿Por qué? Porque Adolf Hitler va a recordar esa época humillante de la Primera Guerra Mundial, de esta época, y ahora cobra su venganza en la segunda. Los hace firmar a los franceses la rendición en ese mismo vagón del ferrocarril donde fueron humillados en su momento Alemania en la Primera Guerra. Así es, ¿no? Hitler no iba a olvidar nada, absolutamente nada. Su venganza iba a ser absoluta. Ahí está, chicos, y esta es la última diapositiva, miren. El famoso Tratado de Versalles. Se estableció el 26 de junio del año 1919, que se decreta oficialmente el fin de la guerra. Se firma entre los aliados que ganaron la guerra y Alemania que perdió, redactado por el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, ¿no? Él fue quien reunió a este acuerdo llamado el Tratado de Versalles en Francia. Se establecieron 14 puntos. Dentro de los más resaltantes vendría a ser, se crea la Liga de las Naciones. ¿Para qué se crea la Liga de las Naciones? Es un grupo en el cual se iba a proteger
la paz mundial, que ya no se produjera otra guerra, pero eso solamente iba a ser cuestión de tiempo. Alemania devuelve Alsacia y Lorena. ¿Te acuerdas de esos territorios que Alemania le quitó a Francia en la guerra franco-prusiana? Claro, ahora los tiene que devolver. Alemania debe reparar todos los daños causados, claro, a todos los países que fueron afectados por sus ataques, ¿no? Indemnización económica. Desmilitarización de Alemania, prácticamente les van a quitar todas sus armas, todo su poder militar, todo su componente, su poder a los alemanes. Los están humillando por completo. Y por último, las colonias de Alemania van a ser repartidas por Inglaterra y Francia. Prácticamente los están prácticamente desplumando a los alemanes, ¿no? En todo el sentido de la palabra, los están arrastrando por los suelos. Fue tanta la humillación que eso posteriormente se va a ver en la Segunda Guerra Mundial, la revancha de Alemania, pero ya no una Alemania republicana, sino una Alemania nazi, ¿no? Liderado por Adolf Hitler. Así es, chicos.